pedir, hermano, que tome su Biblia y abra la Santa Escritura en la primera carta a San Pedro, en el capítulo 4. Y ponga su vista en el verso número 11, por favor. Dice así la palabra del Señor. ¿Tiene la vista, hermano? Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Vea usted cómo se expresa San Pedro, exhortándonos a que cuidemos nuestro hablar, a que seamos muy alertas a toda expresión que nosotros hagamos. Y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos que comprender el poder y la eficacia de la palabra de Dios en la vida no solo nuestra, sino de toda la humanidad. Pero ¿qué es eficaz? ¿Qué es eficacia? Entendamos un poco que la eficacia, según el diccionario, es algo que produce el efecto esperado. Se es eficaz cuando se espera el resultado sobre lo que esa persona o ese elemento hace. Parecería un término muy simple y se entiende como algo que se espera que suceda cuando se realiza alguna acción. Dicho de otra manera, eficacia es algo o alguien que tiene eficacia y que tiene la capacidad de cumplir el propósito por lo cual fue creado, o existe, produciendo el efecto esperado. Por ejemplo, cuando una persona hace uso de alguna vacuna, por ejemplo la de la influenza, se dice que es eficaz esa vacuna cuando la vacuna en sí misma evita que esa persona contraiga dicha enfermedad. Asimismo, podríamos decir cuando hablamos de la aplicación de las vacunas contra la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, etc. Son eficaces cuando cumplen el cometido para lo cual fueron hechas o creadas, y evita que el hombre contraiga esa enfermedad. Pero cuando hablamos en un análisis en el término la palabra eficaz, entonces es necesario primero definir en este orden de qué palabra estamos hablando. Evidentemente, en nuestro escenario hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, sabemos que es un mensaje divino y que la conocemos como las Santas Escrituras también, o la palabra de Dios escrita. Vea usted en el libro de Jeremías, por favor, capítulo 1, en el verso 4 y el verso 5. ¿Ya lo tiene a la vista, hermano? Jeremías 1, 4 y 5. Gloria a Dios. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le decía Jeremías. Esta es una evidencia clara de que la palabra de Dios
es escrita y es hablada. Le voy a leer este verso que está en Ezequiel 7, 1 y 2, y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Nuevamente el Señor se expresa diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Esto es palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Y toda la Biblia está llena de la palabra de Dios. De esta manera encontramos que la Biblia tiene un propósito. La Biblia en sí misma tiene un propósito o varios propósitos. Fue creada para un fin. Entonces, si fue creada para un fin, ¿cuál es ese fin esperado? El fin esperado es el que les voy a ir describiendo, y ahí es donde la palabra de Dios se vuelve eficaz, porque cumple el fin por el cual fue creada. Pero ¿para qué fue creada la Biblia? Entre muchas razones podríamos encontrar una de ellas, y le voy a leer el verso de Juan 4:24, para darnos a conocer la identidad de Dios. La Biblia está hecha para que conozcamos a Dios. Dice este verso así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero también está hecha la Biblia para dar a conocer la naturaleza de Dios. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 4:8. Estos versos usted se lo sabe. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. También está hecha para responder varias preguntas, diferentes preguntas, como ¿cuál es mi origen? ¿De dónde provengo? Podemos leer Génesis 2:7 y la respuesta de la Biblia a nuestra vida es inmediata. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Pero también puedo preguntarme, ¿por qué vivo? ¿Para qué estoy? Ya sé de dónde vengo, pero ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta está en la Biblia. Eclesiastés 12, 13 y 14, se lo leo. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia, la palabra de Dios. También me dice cuál es mi futuro. También me dice cuál es el futuro de la humanidad. Y se lo leo, está en el mismo Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es nuestro futuro. Ya sea que nuestro cuerpo vuelva a la tierra y nuestro espíritu vuelva a su creador. Amén, hermanos. La Biblia nos enseña todo esto, y la Biblia responde todas las preguntas de crédulos e incrédulos, de intelectuales e ignorantes, de estudiados, de científicos, de todo hombre. La Biblia tiene la capacidad de responder todas las preguntas, porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Indudablemente la Biblia fue escrita para que el hombre haga la voluntad de Dios. Para eso está escrita. La palabra de Dios fue hecha ¿para quién? Para el hombre. Esta Biblia que usted tiene en sus manos fue hecha para usted. Es una
Biblia personal, es una palabra de Dios personal, está hecha para usted. Dios mismo determinó que su palabra permaneciera no tan solo de forma escrita, sino también de forma hablada durante todo el tiempo de la existencia de la humanidad. Seguramente uno de los fines de que la Biblia esté de esta manera es para que al hombre jamás se le olvide cuál es la palabra de Dios, y para que el hombre tuviera al alcance el conocimiento. Sí, el deseo del Señor es que el hombre no la olvide, que no olvide su palabra ni sus hechos maravillosos, ya sea que la haya escuchado o que la haya leído. Santiago 1:22. Encuentre este verso, por favor, hermano, y lea conmigo. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra nos da claridad. La palabra no es solo para que tú la leas, para que tú la sepas, para que tú la entiendas, para que tú la memorices. La palabra está hecha para que tú la ejecutes, para que tú seas hacedor de la palabra. En esta medida que el hombre es hacedor de la palabra, entonces la palabra de Dios se vuelve eficaz en la vida del hombre. Ciertamente la palabra también enseña al hombre. Dios usa la Biblia, las Santas Escrituras, para hablar contigo, para hablar conmigo. El Señor ha tenido comunicación con nosotros desde el principio, desde el origen del hombre. De diferentes maneras se ha comunicado. Pero es de notar, de verdad, es de aplaudir, es de alabar y de reconocer la persistencia de Dios por tener comunicación con nosotros. No le bastó hablar al hombre por medio de sueños. No le bastó al Señor hablar con el hombre apareciéndose delante de él cuando con Moisés, por ejemplo. No le basta al Señor que nosotros tengamos la revelación de su voz audiblemente. Él quiere que le conozcamos, es persistente, y entonces viene la palabra escrita para enseñarnos obediencia, para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos enseña sabiduría, hermanos, nos enseña a ser prudentes. La palabra de Dios nos enseña a orar. La palabra de Dios nos enseña a hablar con Él. De verdad, qué maravilloso es tener la palabra de Dios, no solamente en nuestras manos o en nuestro hogar, sino tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Vean 2 de Timoteo 3, por favor, versos 16 y 17. ¿Lo tiene a la vista ya, hermano? Verso 16 y 17 del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Juntos todos, por favor. Toda la escritura y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no tenemos un recurso más valioso para encontrar a Dios que su propia palabra.
Es que me puede decir usted, hermano, yo tengo como 13 Biblias en la casa. Yo le diría, si usted puede escribir sobre ellas, por el polvo que tiene encima, condenación, no le sirven de nada. La Biblia no es para tenerla como un ornamento. La Biblia es para ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida, para recurrir a ella. En ella tenemos ciertamente la vida eterna. La palabra de Dios es vida en sí misma para el hombre. Es vida en sí misma. Todo aquel hombre que cree en la palabra de Dios conoce a Dios y por consecuencia la aplica y obedece a Dios. Vea usted, por favor, en el Evangelio según San Juan 5:24. Con esto glorifique al Señor, hermano. Usted tiene la vida en sus manos. La palabra de Dios es vida. Lea conmigo este verso, que es el número 24 del capítulo 5. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Qué hermoso que tenga usted varias Biblias en su casa. Pero sería todavía más maravilloso que tuviera la Biblia en su corazón. No se puede dudar ni por un instante de la efectividad de la palabra de Dios. Tan solo por una razón, una poderosa razón, porque es palabra de Dios. Así de simple. Dios es perfecto. Dios es poderoso. Dios no se equivoca. Su palabra es excelencia para nuestra vida. Hermano, cualquier circunstancia, no importa, en cualquier tiempo, no importa, usted recurre a la palabra y tendrá respuesta divina. Y la eficacia está en que le guste la respuesta o no. Si usted la aplica, entonces la palabra se vuelve viva en su vida. En todo tiempo el hombre ha escuchado a Dios porque Dios le ha hablado, Dios le ha buscado, Dios es el que ha tenido el primer acercamiento. Usted está aquí no por su voluntad inicial, sino porque Dios le hizo sentir venir. Usted está aquí porque Dios así ha querido, así quiere, porque Él tiene un propósito con usted. Y sabemos que hay una completa, pero completa y total armonía en toda la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del Señor Jesús? Juan 14:16. En ese mismo evangelio que usted estaba leyendo, busque el capítulo 14. En el verso 6. ¿Ya lo tiene a la vista, hermano? Lea conmigo, por favor. 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya no solo que usted tiene la palabra de Dios en su mano, en su casa, en su corazón. Ahora usted tiene al Hijo en su vida. Y si usted tiene al Hijo en su vida, usted tiene al Padre. Gloria a su nombre, hermanos. Y las palabras de Dios, sean habladas o escritas, son verdaderas, son verdades absolutas. Vean el segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 7, verso 28.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 28. ¿Lo tiene a la vista? Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Tus palabras son verdad. ¿Usted quiere conocer a Dios? Hermano, lo tiene en su mano. Lo tiene en su mano, al alcance de su vista. Usted sabe leer. Lo quiere conocer. Escudriñe las Escrituras. Escudriñe la palabra eficaz del Señor. Porque la palabra de Dios es fuente de vida. Es fuente de vida eterna, hermanos. Juan 5:39, por favor, búsquelo rápidamente. Juan 5:39. Como si de encontrar esta palabra dependiera su vida. Juan 5:39, ¿qué dice? Nuevamente todos juntos empecemos a leerlo de esta manera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Gloria a Dios. Aleluya. Estas palabras son vida eterna, hermano. ¿Qué está haciendo usted con esta palabra todos los días? ¿La está guardando en el librero? ¿La está poniendo en un lugar bonito dentro de su casa? ¿La pone debajo de la almohada porque cree usted que por ósmosis la va a poder entender? ¿Es un adorno? ¿Qué es para usted esta Biblia? Dice, hermanos, que su Biblia ya está como muy gastada. Sí, porque todos los días está siendo usada. Pero su Biblia está nueva y tiene 5 años con ella. ¿Qué está haciendo con la Biblia, hermano? Si usted supiera. Sí, usted lo sabe. De la Biblia brotan palabras de vida. Burbujean, crecen, nacen palabras de vida. Y son para nosotros, para el hombre, el alimento diario. Usted no puede dejar pasar un día sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que su cuerpo tenga hambre de alimento físico y su espíritu no tenga hambre del alimento espiritual, que es la palabra de Dios? Son palabras de vida que salen de los labios del Altísimo para el hombre. Esto es la Biblia. Todo hombre busca el conocimiento de Dios. Aparentemente lee y estudia. Pero lo hermoso es experimentar que con la lectura de la Biblia, experimentes el poder del Espíritu Santo cuando te revela sus verdades. Cuando dices, Dios mío, yo no sabía, yo no entendía tu sacrificio en la cruz. Cuando te dice que por su sangre tú eres salvo. ¿Qué es lo que lees cuando abres la palabra de Dios? ¿Cómo lo lees? ¿Con qué corazón lo lees? Tienes a tu alcance la vida eterna. Tienes en tus manos la vida eterna. Y Él es muy claro. Él es muy preciso. Tiene palabra para hacer redarguir a aquel que está pecando. No importa qué clase de pecado sea, si sea de mentira, si sea
de robo, si sea de adulterio. Él tiene palabra para todos, pero una palabra de perdón y misericordia, no de juicio. Claro que habrá juicio, porque Él es justo, pero si tú escuchas la palabra del Señor y te arrepientes, el Señor te perdonará, porque Él es bueno. Segunda de Pedro, por favor, busque verso 19 del capítulo 1. Es hermosa la palabra del Señor, de verdad, hermanos. Leerla todos los días es un deleite. Segunda carta a San Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Lo tiene a la vista? Dice así la palabra del Señor: tenemos a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Hermano, ponga este verso en su corazón. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética más segura es que el Señor viene por su iglesia. Así como vino, nació, creció, cumplió su ministerio, murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, reinando con todo poder y gloria. Así va a venir. Esa es su palabra. Va a venir por su iglesia. Estamos atentos. Y además lo declara este mismo verso, esa segunda venida. Lo declara este verso cuando dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, la Biblia es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Amén, hermanos. Y continúa diciendo: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. Y el lucero de la mañana aparezca. Él va a aparecer para llevarnos a su presencia. ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios en su mano? ¿La está leyendo todos los días? ¿Está alimentándose de esta fuente de vida? ¿Está dejando que la palabra de Dios conduzca y gobierne sus pensamientos, su hablar, su decir, su sentir, su pensar? Porque si no lo está haciendo, usted está faltando al amor de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios lo conocemos como las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, el hombre las ha encapsulado solamente en el Nuevo Testamento, y no es así. Las buenas nuevas están en toda la Biblia, porque desde el primer libro de Génesis se prometió a ese Salvador que vino. Las buenas nuevas vienen desde el origen del hombre. Por lo tanto, el Evangelio es este. Y si buscáramos un poquito más, cuando se está leyendo la Biblia y dice, bueno, yo tengo por aquí en algún lugar, en el lugar más alto del librero, una teología,
Y si no tiene, cómprale, hermano. Compra una teología y vea qué quiere decir evangelio, y baja la teología y empieza a leer la Biblia y dice, a ver, quiero conocer más. Y dice teológicamente, ¿qué quiere decir las buenas nuevas? Y se refiere, se lo voy a definir, se refiere a la forma simbólica del ministerio ejercido por el Señor Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra con nosotros. Amén, hermano. Y si no tengo una teología, pues veo un diccionario bíblico. ¿Sí tiene diccionario bíblico en su casa? ¿Bíblico en su casa? Compre uno, hermano. Yo sé que tiene muchas películas piratas, pero sí le puede alcanzar para un diccionario bíblico, de verdad. En el celular están las aplicaciones. Evidentemente, la vida y el evangelio están muy dirigidos al ministerio del Señor Jesucristo, su obra, su muerte y su resurrección. Esto permitió que el hombre, que usted y yo, tuviéramos esperanza, una esperanza viva de que tuviéramos vida eterna. El Señor Jesús habló cara a cara con los hombres, cara a cara. Qué hermoso hubiera sido estar en ese tiempo, pero no sé si sea más hermoso ese tiempo que cuando el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados y veamos su gloria. Marcos 1, 14 y 15, por favor, hermano. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, por favor. Dice el Señor, juntos lo leemos, por favor, hermano, con toda su voz. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Si tú te acercas a Dios arrepentido, vas a encontrar en esta palabra eficaz la vida eterna. Esto es lo hermoso de su sacrificio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Dicen las Escrituras, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? ¿Para qué? Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén, hermanos. El propósito de la palabra de Dios es que, hermanos, nadie se pierda. Eso es lo que quiere el Señor. Vea 2 de Pedro 3:9, por favor. ¿La tiene a la vista? Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios es misericordia. Llevar el mensaje al hombre, pero al hombre que es ignorante, y aún aquel que no es ignorante, pero que lo niega, llevar ese mensaje es responsabilidad de usted y mía. Somos responsables de llevar el mensaje.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y el ejercicio de ella nos hace hacedores de la palabra. Es que ¿cómo puedo ser hacedor? ¿Cómo puedo ser yo hacedor de la palabra? Muy sencillo, ve y predica el evangelio. ¿Pero a quién le predico? Predícale a tu esposa, predícale a tu esposo, predícale a tus hijos, predícale al vecino y sé hacedor de la palabra. Porque además tú sabes que la palabra de Dios es poder. Ser obedientes a las Escrituras, a la Biblia, a Dios, nos permite honrarle. Y honrar a Dios es honrar a Jesucristo, a aquel que nos salvó. Él nos dio la salvación con su sangre preciosa. Pero Él mismo nos dejó el mandato, hermanos. Mateo 28, 19 y 20. Usted lo conoce. Inclusive puedo presumir que se lo sabe de memoria, porque dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas como os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él está con nosotros el día de hoy. Él está en este momento con una total perfección, leyendo su corazón. Él sabe en este momento qué está usted sintiendo, qué está usted pensando. Pero va más allá. Él sabe en este momento lo que va a hacer usted con esta palabra cuando salga de aquí. Si la va a guardar, si la va a esconder como ese talento debajo de la tierra, o va a fructificar. Él sabe todas las cosas. Pero para aquel que se dispone a cumplir su palabra, también le tiene la Biblia una respuesta. En Hechos 1:8, se lo voy a leer, y dice, hay una promesa que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque la palabra de Dios no es estática, la palabra de Dios es dinámica. En todo momento va a dar fruto, con nosotros o sin nosotros. Yo termino con esto, hermanos. Sabiendo que la palabra de Dios es eficaz, que es vida, que es viva y que penetra hasta la coyuntura de los huesos, porque sabemos que es palabra de Dios. Ya sea escucharla, leerla, memorizarla, estudiarla, escudriñarla y ahondar en ella profundamente. Esa es la voluntad de Dios. Porque aquí está la vida eterna. El problema está en que si no la ponemos en práctica, no sirve de nada. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Si dice la palabra de Dios, respeta a tu padre y a tu madre, ¿qué debes de hacer? Respetarlo, respetarla. Y como lo decíamos en la clase de la escuela dominical, si dice la palabra de Dios, mujeres sean sujetas a sus maridos. ¿Qué deben de hacer las mujeres? Ser sujetas. Esa es aplicar la palabra en tu vida. Y si dice la palabra de Dios, hombre, tratar a tu mujer, a tu esposa como vaso más frágil. ¿Qué debes de hacer, varón? Tratarla como vaso más frágil. Eso es aplicar la palabra de Dios en tu vida. No es nada misterioso.
no es nada oculto, no es nada confuso, es muy claro. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es hacer obras de piedad para el necesitado, dicho de otra manera, y guardarse sin mancha del mundo. Porque aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Aquel que deja entrar a su casa las cosas del mundo con gusto y placer, aleja el Espíritu Santo de su hogar. Aquel que deja entrar a su corazón las cosas del mundo, disfrutándolas, entristece al Espíritu Santo y se aleja. Pero si usted está leyendo la Biblia todos los días, alimentándose de la palabra de Dios, honrándole y diciéndole: Señor, ciertamente soy débil y sé que no puedo cumplir con todo, pero si tú me ayudas, podré hacerlos. Si tú vas conmigo, tendré la victoria. Solamente Él puede darnos el triunfo. El final del discurso es que seamos hacedores de la palabra, mostrando nuestro amor por los hermanos, mostrando nuestro amor por el prójimo, ejercitando la piedad en ellos, en su necesidad y en su tribulación. Y así cumpliremos con eficacia la palabra de Dios. Finalmente, le leo este verso a la que toda la iglesia es invitada por Cristo. Está en Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Viene todavía el ejemplo más hermoso: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, el mayor don es el amor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Padre. Y si tiene al Padre, recuerde que Dios es amor. Incline su rostro, vamos a orar con Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por el llamado que nos